¿Qué hace firma virtual y qué está pasando con la firma electrónica en Chile y el mundo? Bueno, muchas gracias por estar acá con ustedes, Cristian y Gonzalo. Sí, bueno, la firma electrónica o lo que nosotros queremos proponer es ayudar a las personas en mejorar su calidad de vida y proteger el medio ambiente. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, justo con que les facilitamos firmar sus documentos 100% online con la opción de certificación y protocolización notarial. Ok, entonces lo que hacen ustedes es una integración a otros software de manera de que tú puedas hacer firmas virtuales de documentos, tanto que necesitas ir a notaría como no necesariamente notarizados, no sé cómo se dice. Sí, correcto. Es decir, aquí hay que diferenciar entre dos tipos, en el Ganas. fondo, de documentos, Ok. que son documentos privados y los públicos. Ok. Los públicos, como la escritura pública, que son por ley, se tienen que firmar presencialmente. Y eso presencial, pero puede ser, por ejemplo, a domicilio. Y ahí ayudamos a gestionar la firma a domicilio o a la oficina de los firmantes. Y dentro de los privados, por ejemplo, típicamente contratos de promesa de compraventa, contrato de arriendo, poderes simples, eso sí, en su mayoría se puede firmar online, con certificación o protocolización ¿Y notarial. yo podría firmar un contrato de compraventa de una casa con la firma de ustedes? La promesa sí, La promesa. la compraventa como tal es presencial por ley. Adentro. Hasta que cambie la ley, digamos, que ahí es cosa que hayan cambios al respecto, pero yo creo que siempre se va a mantener como presencial esa parte, ¿no? Porque es muy importante, digamos, el riesgo. ¿Y qué parte de la cola de la notaría? A nosotros nos toca pasar todos los días por una notaría acá en Apoquindo y siempre hay cola y cola. Todas y, las notarías. ¿Ah? Todas las notarías. Todas las notarías. Entonces, ahí, no sé, firmar, por ejemplo, la compraventa de un auto, ¿se puede hacer con ustedes? ¿Así virtualmente o no? Sí, es que, bueno, con nosotros sí es que el vendedor es una persona jurídica, es decir, una empresa. El auto o el vehículo está a nombre de una persona jurídica. Las notarías con las cuales trabajamos piden que sea presencial cuando la persona es una persona natural. Sé que hay otras solicitaciones que lo están haciendo online, pero no entendemos por qué, porque en el fondo la ley, en el estricto rigor no lo permite eso, pero se está haciendo, ¿no? Pero sí, pero el 80% de esa fila se podría firmar online, de todas formas. Hoy día. Hoy día. Con sí. la ley que hay hoy día. Con la ley que hay hoy día. ¿Y sí. por qué las notarías no lo impulsan? Habría que preguntarle a ellos. Sí, es que yo creo que es porque se protegen de cierta forma entre ellos y hay cosas que como que no son muy claras, ¿no? Como, por ejemplo, hace unas semanas había esa discusión de cuánto tienen que cobrar las notarías, ¿no? De que hay algo que los aranceles que están estipulados, pero esos aranceles son de, no sé, 1998, entonces obviamente como están en pesos, en fondo es obvio que no van a poder cobrar lo mismo hoy en día. Entonces hay ahí algo que la ley no es muy clara o se deja mucho espacio de interpretación, ¿no? Entonces, estimo que las notarías entre ellas no quieren hacerse mucha competencia. Pasa por eso, que al hacerlo online, obviamente yo empiezo a competir. Puedo competir contra otras notarías de otros sectores, ¿no? Digamos, por ejemplo, Jurisdicción de Santiago es gigante, y yo podría estar compitiendo con la notaría de aquí Las Condes. Sí, eso, o al menos con la notaría que está, por ejemplo, en la Florida, que es la misma jurisdicción. Ahora, por ejemplo, también el tema de los finiquitos, que también ocupa una buena parte a veces de la notaría, que el finiquito tiene que ser ante notario, ¿no? Sí o se y hace no. como precaución. Sí y no. El empleador puede firmar online, es decir, también lo firman con nosotros, pero el trabajador tiene que firmar presencial, en la notaría o en domicilio. Oye, ¿y quiénes son los clientes de ustedes? Porque yo imagino pueden ser las notarías o ciertos software que necesitan firmar cosas. ¿Cómo trabajan y con quién? Sí, fintech, básicamente nuestro modelo, digamos, la notaría, nosotros somos como un Uber notarial, es decir, las notarías son proveedor nuestro, trabajamos con diferentes notarías y los clientes son, en general, el modelo es B2B2C, significa que nuestro cliente o usuario principal en general son empresas como corredoras de propiedades, estudio de abogados, inmobiliarias, pero el que paga por el servicio es el cliente, la persona al final del día. Si cuando es, por ejemplo, un contrato de arriendo, el corredor contrata nuestro servicio, pero el que paga es el cliente, la persona natural, porque a cambio de competencia nuestra, nosotros cobramos por documento,
No es un cobro fijo mensual ni anual, sino efectivamente por el trámite, como se suele hacer en las notarías. No, Y no, dime no una hemos cosa, cambiado eso. dime una cosa, ¿cómo compiten ustedes con cosas que son bien conocidas y que están funcionando harto como DocuSign, por ejemplo? ¿Qué diferencias tienen ustedes con ellos? Sí, la gran diferencia es que justo trabajamos con notarías porque el tema de la notaría es, en la mayoría de los casos, es un tema cultural que estamos usando no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica. Yo justo vengo llegando ayer de Alemania porque, bueno, tengo familia allá Ah, y en Alemania no se usa tanto la notaría como acá. Es decir, yo nunca allá he firmado un contrato de arriendo en notaría, pero acá sí porque en el fondo el hacer trámites en general se basa acá en base a la desconfianza, ¿ya? Entonces, porque desconfío del otro, o porque desconfío que el otro es, no sé, Juanito Pérez, dice ser Juanito Pérez, yo necesito al notario. Es un tema cultural que viene yo en el fondo del tiempo de te hago un de la cuento colonia. para que a ver cómo lo relacionáis, pero el año, por ejemplo, el año 2003, o sea, hace ya 20 años casi, yo compré un terreno en Estados Unidos y lo compré por fax. Con la firma por fax, sin pasar a ningún notario ni nada. Entonces, y bueno, fue súper expedito, súper rápido. Imagínate, comprar un terreno. Acá para comprar un terreno hay que firmar la escritura, que el conservador, que esto, que lo otro. Quiero un cafecito. ¿Por qué es tan distinto? ¿Y por qué no hemos progresado en tener más facilidades en los trámites? Porque es el sistema de leyes, el sistema de derecho es la diferencia. Nosotros venimos de un sistema en el fondo romano y los americanos y los ingleses tienen su sistema que es donde en general se basa nuevamente en base a la confianza, ¿no? Yo confío en que la otra persona es honesta y no me quiere engañar. Aquí es como desconfío de la otra persona, entonces va por ahí. ¿Y cómo se dan las cosas entonces cuando no hay? O sea, cuando en el sistema en Alemania o en Estados Unidos alguien comete un pecado, un error de que le falsificaron la firma o qué sé yo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿hay grandes penas? Si es que tú tuviste... Exactamente, las penas son mayores tal vez acá, o es más fácil de ya solo con comparar, por ejemplo, la firma, si yo comparo la firma, la forma de cómo escribir, porque yo puedo decir, ok, yo no uso, porque en Alemania no se usa ni siquiera el root, no hay el root, ¿ya? Yo firmo con mi nombre, dirección y firma, y si es que hay algún fraude, se puede comparar la firma, porque la firma en sí o la forma de escribir es bien única, es como casi como la huella. Hay que comparar entonces y decir, ya que esta firma es falsificada. Y por ende, hay forma de hacerlo, pero sí, las penas yo diría que son más grandes, ¿ya? Oye, y finalmente, por mi parte, por lo menos, ¿cómo son las tarifas de ustedes? O sea, si yo decido, oye, voy a firmar el contrato de arriendo con firma virtual, o si voy a ir a la notaría, ¿cuál es la diferencia en costo, aparte de la lata, digamos, de ir a la notaría? Sí, bueno, con nosotros puedes firmar sin notaría y con notaría. Y si sin notaría, el documento vale apenas 4.500 pesos. Y si son dos partes, se divide en general entre dos. Entonces te sale la firma o el documento 2.250 pesos, ¿ya? Cuando es con notaría, por ejemplo, la protocolización notarial, nuestro valor por documento son 26.990, pero cuando lo firmas en notaría muchas veces son 20 o 30.000 pesos, la misma protocolización notarial. Entonces, al final del día, el valor es bastante competitivo o similar a la notaría, pero con la ventaja de que te ahorras 3, 4 horas de espera y que lo puedes hacer, no sé, estando de viaje, por ejemplo, de cualquier lugar. Ahora mismo acá del estudio, ¿no? Ahora, la notaría te lo tiene que ofrecer esto. ¿Cómo funciona en la práctica para acceder al producto? Porque yo, suponte que tengo que firmar un contrato que requiera un documento público, sería, ¿no? Sí. ¿Cómo le digo yo prefiero hacerlo vía firma virtual? Es decir, lo haces a través de nuestro sitio web, ingresas a firmavirtual.legal Aquí lo o estoy viendo, .cl solicitar. y pinchas solicitar y ahí tú completas un formulario y ahí haces tu solicitud. Así es actualmente. Sin embargo, les quiero dar el dato que si quieren eso de notaría a domicilio, obviamente también lo pueden hacer directamente pidiendo a la notaría, porque las notarías, de hecho, están obligados a prestar ese servicio. No es muy conocido, pero están obligados. A través de nosotros, en el fondo, nosotros nos encargamos de recopilar todos los documentos, hacer toda la gestión para todo Chile. Digamos, eso no es solo aquí en Santiago, sino todo Chile. Pero en general, si necesita notaría a domicilio,
pueden hacerlo directamente pidiéndolo a la notaría. Sobre todo, por ejemplo, adulto mayor que está, por ejemplo, en un hogar de adulto mayor. Hemos hecho firmas de testamento, etcétera. Así que eso, en ese sentido... ¿Pagaré se pueden firmar? Pagarés es presencial, pero lo que pueden hacer con nosotros es un mandato de pagaré. Por ejemplo, cuando firmamos una promesa y para, en el fondo, respaldar o garantizar el fondo del pago, podemos hacer un mandato de pagaré cruzado. Tú me entregas un mandato y yo a ti, en caso de incumplimiento con ese mandato, voy y firmo el pagaré presencialmente en tu nombre. Ah, perfecto. Buenísimo. Bien. Oye, muy interesante, Cristian Rodi, que entonces en el segmento Mercado FinTech, CEO de Firma Virtual. Muchísimas gracias, Cristian, sería tú, ¿no? Sí, Cristian. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Muchas gracias por estar acá con ustedes. Igual. En Falcon Asset Management somos expertos en inversiones.